¿Alguien más? No creo. Bueno, pónganse cómodos, por favor, y haga todo lo posible para poner mayor atención en lo que vamos a hacer. Le pido nuevamente que le piden a sus hijos a quedarse en sus asientos hasta que termine el culto lo más posible. Entendemos que de vez en cuando hay una emergencia y sí tiene que ir al baño o atrás, a algún lado, pero por general traten de enseñar a sus hijos, ok, cuando comienza el culto vamos a dar prioridad a Dios y vamos a prestar atención y no causar una distracción para las personas detrás de nosotros con tanto movimiento y hablando entre sí. Entonces, no para mí personalmente, pero es para una demostración a Dios que le queremos mucho. Entonces, les voy a invitar, por favor, hermanos, cogen ese libro único, el único libro en todo el mundo que fue escrito por Dios. Vamos a el libro de Juan y capítulo 19, por favor. El libro de Juan es uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y como se nota, aquí hoy día estamos celebrando la Cena del Señor, la Cena del Señor. Y lo que estamos haciendo durante de estos cultos de celebrar la Cena del Señor, estamos analizando, estamos estudiando las últimas palabras que dijo Jesucristo cuando estaba clavado ahí en la cruz. Hay 7 veces en la Biblia que está registrado, 7 veces cuando el Señor Jesucristo dijo algo cuando estaba ahí colgado en la cruz. La primera vez que ya hemos estudiado, pero las primeras palabras que Él dijo de la cruz eran palabras de perdón. Eran palabras de perdón, porque cuando Él dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y recuerda que esto debería explotar su mente, su cerebro, pensando que Él está clavado en una cruz. Esos hombres de ahí abajo acaban de poner clavos en sus manos y sus pies. Y la primera cosa que sale de su boca es, Dios, Padre, perdónalos. No saben en realidad lo que están haciendo. Esos hombres que acabaron de burlarse de Él, le escupieron ahí en la cara, algo asombroso. Pero en realidad los judíos no sabían lo que estaban haciendo. En realidad, ellos no entendieron que esa persona que estaba clavada ahí en la cruz era el Dios encarnado. No es que ellos estaban pensando, vamos a matar el Dios encarnado. No, en su mente esa persona en la cruz era un impostor. Alguien que estaba tratando de quitar el poder de ellos delante de los romanos. Entonces, ellos solo están mirando a Jesús como un hombre. Pero en realidad no entendieron en realidad lo que estaba pasando, que estaban crucificando el Dios encarnado. Entonces, en ese sentido lo hicieron en ignorancia. Y también los romanos que estaban ahí. Los romanos eran gentiles, incrédulos, solo estaban siguiendo o obedeciendo sus órdenes de crucificar a este hombre, que dice que es el rey de los judíos. Entonces ellos también lo hicieron en ignorancia. Y por eso salen esas palabras de los labios del Señor Jesucristo, perdónalo, porque en realidad no saben lo que están haciendo, cuán grave es este pecado. Bueno, obviamente con esa oración, perdónalos Dios, porque no saben lo que están haciendo. Obviamente esas personas, si iban a recibir el perdón de Dios, tuvieron que creer en Cristo, tuvieron que arrepentirse de sus pecados, igual como usted y yo tuvimos que hacer para ser salvos. Y esa oración sí fue contestada, aún tal vez con el centurión, cuando él dijo al final, definitivamente era él el Hijo de Dios. Y pensamos que él se convirtió en ese momento. Esas fueron las primeras palabras que salió de los labios del Señor Jesucristo, clavado ahí en la cruz. La segunda vez que está registrado en la palabra de Dios cuando Jesucristo estaba muriendo por nosotros
Era una palabra de salvación. La primera era una palabra de perdón, pero la segunda palabra era una palabra de salvación cuando él habló con el malhechor. ¿Recuerda esas palabras? Cuando él habló con el ladrón que estaba a su lado y Jesús dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, una palabra de salvación. Esta persona que estaba a su lado era un asesino, un ladrón. Hace pocas horas antes, ese mismo ladrón estaba burlándose del Señor Jesucristo. Pocas horas antes. Pero obviamente se arrepintió y colocó su fe en esa persona que estaba en medio de los tres. Y eso es cuando el Señor Jesucristo, estarás conmigo hoy día en el paraíso. Entonces, una palabra de salvación. Hoy día donde estamos, aquí en Juan capítulo 19, vamos a encontrar una palabra de afecto, de cariño. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. La tercera vez, Juan capítulo 19, todos mirando con sus propios ojos, para que la lectura de la Biblia haga esa obra milagrosa en su corazón. Mira el versículo 23. Juan 19 y versículo 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no lo partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces lo que tenemos aquí otra vez es una expresión de afecto. En versículo 25, lo que acabamos de leer aquí, ahí están los soldados, acabaron de crucificar al Señor Jesucristo. Este hombre, el Señor Jesucristo, está sangrando, tiene una corona de espinas en su cabeza, en lo cual los soldados empujaron en su cráneo para entrar en su cráneo. Le quitaron toda la ropa del Señor Jesucristo, está desnudo. Imagínense la vergüenza de eso. Y teniendo que escuchar y ver que los soldados ahí abajo de él están echando suertes para ver quién va a llevar a su casa la ropa del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo ahí está con dolor, desnudo, con sangre, con la vergüenza. Acabaron de escupir en su cabeza, en su rostro. Están riéndose y están jugando un juego, echando suertes. ¿Qué imagen tan cruel, ¿no es cierto? Delante de esta persona que está muriendo. Bueno, ¿cuál es la última palabra en versículo 24? ¿Qué dice? ¿Cuál es la última palabra en versículo 24? Soldados. Ok, eso es ese grupo. Ahora, en contraste, vamos a ver aquí otro grupo en lo cual existe ahí, Juan está contándonos en este evangelio aquí, es el mismo hombre, Juan, que escribió Apocalipsis, lo que estamos estudiando también algunos domingos. Pero en contraste, mira versículo 25,
en contraste de esos soldados y lo que estaba pasando, en contraste, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Estas mujeres aquí, dice aquí que están junto a la cruz. Entonces, obviamente, estaban lo suficientemente cerca como para poder oírlo hablar. Estaba como 2 metros tal vez, para escuchar sus palabras. Esto para mí es un fuerte testimonio de su fidelidad de este grupito que está aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, los judíos, ellos están buscando cualquier persona que dice que es un seguidor de Cristo. Entonces, están corriendo ese riesgo de ser atrapado por ellos y amenazado también por los judíos. Recuerda ese Pedro, un hombre bien fuerte y el audaz de Pedro. Solo cuando una niña le dijo a Pedro, este gran pescador, bien fuerte, toda su vida pescando, entonces un hombre de hombres. Pero una niña nomás dice, oye, yo reconozco su acento de Galilea. Usted es uno de los seguidores de Cristo. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco. 3 veces negó al Señor Jesucristo, un hombre fuerte y grande. Pero en cambio, aquí están las mujeres, aquí a la cruz. Bien impresionante para mí. ¿Dónde estaría usted si habían en esas circunstancias de la posibilidad de perder su vida? Bueno, vamos a analizar un poquito de cada persona aquí que está en la lista. Vamos a comenzar en retro, básicamente. Último nombre que encontramos en versículo 25, ¿cuál es? María Magdalena. Cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, menciona y habla de esta señora. Eso es un gran elogio, eso es un gran privilegio. Cada evangelio habla de esta mujer. Magdalena no más significa de dónde ella vivía. Era para distinguir entre las Marías. Aún en este versículo hay algunas Marías. Entonces, para distinguir cuál era, menciona aquí esta ciudad de Mándala, donde ella vivía. Entonces María de ese pueblito, Magdalena, solo para distinguir entre las Marías, las mujeres que tenían ese nombre. Y es interesante que esta señora, María Magdalena, era la primera persona que vio al Señor Jesucristo ya resucitado. Ella recibió ese privilegio. Jesucristo escogió a ella para ser la primera persona para ver el Cristo resucitado. Entonces, también otros detalles que tenemos de esta mujer, no tiene que irse, pero en el libro de Lucas, capítulo 8, dice de María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios estaban morando dentro de esta mujer. Y en la Biblia conocemos muy bien lo que pueden hacer los demonios. Según la Biblia, los demonios causaron a la persona que estaba poseando y causaron a esas personas a cortarse a sí mismo. Causaron enfermedades. Muchas personas eran ciegos porque había un demonio dentro de ellos, sordos, mudos, enfermedades, como ya mencioné, atormentadas estas personas que fueron endemoniadas. Y esta señora tenía 7 de esos demonios dentro de ella, morando en ella. Era básicamente una esclava para ellos. Y ningún ser humano no pudo hacer nada para ayudarla. Tuvo que vivir en esa condición porque no es una cosa que se puede curar con medicina. Entonces ella sufrió, no sabemos por cuántos años ella sufrió con 7 demonios viviendo dentro de ella. Pero gloria a Dios, un día llegó el gran médico. El gran médico, y solo con una palabra obviamente echó fuera esos demonios.
Y el patrón que tenemos en la palabra de Dios, que cuando Jesús hizo eso y echó esos demonios de personas, fue inmediatamente, instantáneamente y completamente esa curación. Y de ese momento en adelante, esta María comenzó a ser una esclava, no para los demonios, sino para el Señor Jesucristo. Y comenzó a seguir al Señor Jesucristo, un seguidor fiel. Ella sí amaba al Señor Jesucristo. Obviamente, teniendo 7 demonios dentro de sí, nadie me puede ayudar. Aquí viene un Señor y no más habló un poquito de palabritas y ya salen los demonios. Por supuesto, ella amaba a Dios, a Jesucristo. Muchas veces son las personas que entienden de cuánto los ha salvado Jesús las que realmente lo aman más. ¿No es cierto? Las personas que han sufrido mucho y después el Señor Jesucristo los ha... Son las personas muchas veces que aman a Cristo mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿quién está en la lista antes de María Magdalena? ¿Qué dice? Juan 19, estamos en Juan 19. Sí, María, mujer de Cleofás. No sabemos mucho de esta María. En Mateo 28 nos dice que ella fue una de las mujeres que llegó a la tumba cuando ya la piedra se había quitado y ella llegó a la tumba y vio que Jesucristo no estaba en la tumba. Ella es una de las mujeres que también regresó a la casa donde estaban los discípulos y contó esas buenas nuevas. Jesucristo resucitó. Eso es lo que tenemos de esta mujer, pero no mucha información de ella. ¿Quién está en la lista antes de ella? Dice aquí, la hermana de su madre. Bueno, no está nombrada aquí, pero cuando hacemos una comparación, escritura con escritura, los evangelios con los evangelios, Marcos 15 y Mateo 27, encontramos que esta señora se llama Salomé. Y básicamente es la hermana de María y madre de Jacobo y Juan. Y en Marcos 16 nos dice que esta mujer aquí participó en comprar especias aromáticas para ungir al Señor Jesucristo cuando ya estaba en la tumba. Ella participó en eso. Y si ella es la mamá de Jacobo y Juan, ella es la persona que hizo la pregunta, la petición a Jesús. Puede ser que en el reino futuro venidero, que mis 2 hijos varones pueden sentar uno a este lado y uno a su lado en su trono. Entonces, ella es la persona que pidió eso. Pero ahora ella está viendo a ese Salvador crucificado, sangrando. Bueno, ya hemos llegado a la primera persona, mujer, que fue mencionada aquí, María, la madre del Señor Jesucristo. De verdad, hermanos, es muy difícil tratar de imaginarnos el nivel de dolor y angustia que ella estaba sintiendo en ese momento, viendo a su hijo en esa condición. Pero por el hecho de que ella está ahí, en realidad ella está cumpliendo con una profecía. Porque cuando el Señor Jesucristo nació, después de 8 días, María y José presentaron a su hijo Jesucristo ahí en el templo y habló con un sacerdote, Simeón. Y Simeón cogió al Señor Jesucristo y se enteró, obviamente, por el Espíritu Santo, dándole ese entendimiento que este bebé va a ser el Salvador del mundo. Pero este sacerdote tenía algunas palabras para María. Escuchen nomás las palabras que este sacerdote dijo 33 años antes de la cruz. En Lucas 2 dice, y les bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, hablando de su bebé, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, quiere decir de contradicción, algo negativo. Pero después dijo esto, y una espada traspasará tu misma alma. Y una espada traspasará tu alma, mamá,
María, mamá de este niño. Entonces, esa advertencia por Simeón está siendo cumplido en lo que nosotros acabamos de leer. Viendo su propio hijo ahí colgado, torturado. Sin duda ella vio a los soldados golpeando al Señor Jesucristo con su puño, azotándole, clavándole ahí en la cruz. La mamá vio todo eso cuando le traspasaron con una lanza. Y ver eso debe haber sido como una lanza le traspasó por su corazón. Su propio hijo, viendo todo ese proceso. Esta pobre madre tuvo una vida muy difícil por el papel que ella tuvo que tener. Una vida bien difícil, ser mamá de Jesucristo. En primer lugar, ¿recuerdan cómo ella dio luz a este bebé? Era una virgen. Pero ¿cuántas personas, piensa usted, cuántas personas en su pueblo creyeron en María cuando ella dijo, soy una virgen, pero tengo un bebé? Nadie. Me imagino que todos regresaron a su casa burlándose de María, diciendo, sí, virgen, sí, de verdad, ok, fornicación. Entonces, ese tipo de burlas toda su vida tuvo que escuchar y entender. Y después de que nació el Señor Jesucristo, bueno, ¿dónde nació el Señor Jesucristo? En un pesebre, no en una cama bien cómoda, no en la casa de su mamá, de sus familiares. Otra parte de su vida bien difícil para cumplir con lo que está predicho en la palabra de Dios. Y después de que nació el Señor Jesucristo, ella con su esposo tuvieron que huir el hombre más poderoso en el pueblo, Herodes, porque Herodes quiso matar a su hijo. Tuvieron que huir a Egipto, otro país lejísimo, con un bebé, un infante. Mira cuán difícil su vida. Y obviamente aquí, póngase a pensar en las burlas en el pueblo de Nazaret, cuando Jesucristo estaba creciendo y aún la Biblia nos dice que su propio pueblo rechazaron al Señor Jesucristo, se burlaron de Él. Algunas veces su propio pueblo trataron de matar a Jesucristo. Imagínense un mamá teniendo que ver eso todos los días en la vida de su hijo. Ella está observando todo eso. Entonces imagínense, traten de imaginarse la angustia que ella está sintiendo en su corazón ahora, viendo a su hijo al final de su vida colgado ahí en una cruz de ley. Era como una espada traspasando su misma alma en ese momento. Comenzó con un gozo inmenso, nació mi bebé, y está terminando con una angustia increíble. Y todos los discípulos del Señor Jesucristo le abandonaron a Jesús en esa noche, se burlaron de Él, pero ¿quién está ahí al pie de la cruz? Su mamá. Está ahí, al final. Muchas veces con grandes privilegios, como tuvo María, muchas veces con grandes privilegios trae consigo grandes tristezas. Muchas veces es así. Pero ahí está ella. Qué ilustración, ¿no es cierto?, de coraje, de fortalecimiento, de poder que Dios le está dando a ella en ese momento. Obviamente ustedes, como viven aquí en Ecuador y conocen muy bien que en la Iglesia Católica llama a esta señora María como Madre de Dios. No vas a encontrar esa frase en ningún lado de su Biblia, Madre de Dios. Eso es antibíblico, en realidad es idolatría, asignando ese título a ella de esa manera. Ella era madre de Jesús, ese lado natural del ser humano, esa parte de la naturaleza del Señor Jesucristo. No era madre de Dios, ella no tiene nada en cuanto a Jesús siendo Dios. Definitivamente era una mujer virtuosa,
o nunca se le habría escogido para ser madre del Señor Jesucristo. Entonces definitivamente deberíamos respetarla, honrarla, apreciarla por ese papel que ella tomó. Pero también a la vez tenemos que reconocer que ella también era una pecadora. María era una pecadora. Porque cuando el ángel Gabriel anunció a María que va a dar luz, una de las cosas que María dijo después de esa conversación con ese ángel, ella comenzó a conversar con Dios en una oración. Y tal vez si usted nunca ha notado esto, debe ponerlo en algún papelito, tal vez para conversar con alguien aquí en Manta que piensa que María nunca pecó, pero sale de sus propios labios. En Lucas 1 y versículo 46 y 47, María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. Escuchen, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si ella nunca pecó, no necesita un Salvador. Pero ella dice, mi Dios, mi Salvador, alguien que me va a salvar de mis pecados. Si ella era perfecta, sin pecado, no va a necesitar un Salvador. Pero salió de sus propios labios, mi Salvador, ella dijo en ese versículo. Sí, una mujer virtuosa, pero no una mujer sin pecado. Una de las razones, no sé si ustedes han leído esto, pero una de las razones por lo cual la Iglesia Católica dice que María tuvo que ser una persona sin pecado es porque tuvo un hijo sin pecado. Y si va a tener un hijo sin pecado, ella tiene que ser una persona sin pecado. Pero ¿cuál es el problema con eso? Si ella no tiene pecado, ¿eso qué quiere decir en cuanto a sus padres? Tampoco no pueden haber sido pecadores. ¿Y sus padres? Pecadores. Sí. Entonces, no encaja. No, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. La única persona que en la Biblia dice que no pecó es Jesucristo. Entonces, ella sí era la mamá, la madre de Jesús, no la madre de Dios. Pero como dice en Lucas capítulo 1, versículo 35, no tiene que irse, pero dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, la parte en cuanto a la divinidad de Jesús tiene que ver con el Espíritu Santo y no con María. Entonces, si usted ha sido enseñado en el pasado, tal vez, que María era co-mediadora con Cristo o co-redentora con Cristo, no se encuentra eso en la Biblia. Aún, vuelvo a repetir, de su propia boca, María dijo, yo necesito un Salvador. Nosotros sabemos aquí en la iglesia, ya por tanto tiempo enseñándoles esto, que esa sección de la Biblia que se llama las epístolas, es la sección en la Biblia que está dedicado a dar mayor profundidad a las palabras de Cristo. Recuerda que el Antiguo Testamento es como la preparación para el Mesías, Él vendrá. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la presentación. Aquí está, llegó. El libro de Hechos es la proclamación del Mesías. Salieron y proclamaron que llegó. Pero las epístolas, esas cartas de Romanos hasta antes de Judas, ahí, esas cartas ahí están diseñadas para explicarnos la doctrina, la sana doctrina, con más profundidad. ¿Y sabe qué? En esa sección de su Biblia no se encuentra nada de enseñanza de María, ni una vez. Pero sí habla mucho de ¿quién? De Jesucristo. Sí habla mucho del Señor Jesucristo. Y por eso en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador. Entonces ella no puede ser co-mediador.
como enseña algunas religiones falsas. Sí, muy favorecida, muy bendecida, un instrumento de Dios que Dios utilizó para traer el Mesías aquí en el mundo, pero recuerda lo que dijo el ángel Gabriel. Cuando estaba hablando con María, él dijo, bendita tú entre las mujeres. No sobre o encima de todas las mujeres, no, entre otras mujeres virtuosas. Entonces también nos enseña que no tiene como una posición elevada como una persona para ser adorada en ese sentido. ¿Sabe que solo existe una orden que María dio en toda la Biblia? Un mandato que ella dio. Déjame leerlo. Está en el libro de Juan, pero era cuando ellos estaban asistiendo a la boda en Caná. Y dice que su madre dijo, cuando se acabó con el vino, ¿no? Dice, su madre dijo a los que servían, aquí viene el único mandato, haced todo lo que os dijere. Hablando de Cristo, haga todo lo que Él dice. No dijo nada de lo que yo digo, sino señalando al Señor Jesucristo. Sus palabras son las palabras que debe seguir. Entonces, ofrecer oraciones y elevarla al papel de corredentora con Cristo es ir más allá de los límites de las Escrituras y la confesión aún de ella. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino. Yo soy la verdad, la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Y no dijo por mí y mi madre, no, sino por mí, solo por mí. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Pero fíjense, hermanos, este honor que Dios está dando a estas mujeres aquí en esta escena, por mencionarlo en las Escrituras, vamos a tener las Escrituras por toda la eternidad. Entonces Dios ha elevado a estas mujeres por su fidelidad. Están totalmente dedicadas al Señor Jesucristo. Muchas veces en el amor, como dice un versículo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ellos no tenían vergüenza estar 2 metros de la cruz. ¡Wow! Increíble. Nos hace parecer ridículos cuando hacemos esta comparación. Pero nosotros tenemos vergüenza de poner en Facebook o el estado de WhatsApp que yo asisto a la Iglesia Bautista del Faro. Nos da vergüenza de poner en Facebook tal vez algunas fotos de nuestro bautismo para que todo Manta sepa que fue bautizado siendo un adulto. Nos da vergüenza de sacar la Biblia y leer la Biblia cuando estamos en la universidad. Nos da vergüenza cuando estamos en el mall y estamos para comenzar a comer algo y nos da vergüenza de inclinar nuestras cabezas y dar gracias a Dios. Vuelvo a repetir, se nos hace parecer ridículos pensando en esa comparación con estas mujeres aquí. Podrían ser arrestadas y ejecutadas con solo estar ahí en esa posición. Pero ellos amaron al Señor Jesucristo tanto que estaban dispuestas a correr ese riesgo. Muchas veces eso es el caso. En mi experiencia de mis pocos años aquí en el mundo, en muchas iglesias, las personas más dedicadas al Señor Jesucristo son las mujeres. Más dedicadas. Y Dios va a honrar a su vida si eres una mujer así. Dios honrará a su vida. Y Dios está honrando a estas mujeres aquí por poniéndolo aquí en las Escrituras. Como acabo de explicar, las Escrituras existirán por toda la eternidad. Bueno, nos falta una persona más que está aquí al pie de la cruz. Mira versículo 26. Es el único hombre. Estamos en Juan capítulo 19. Versículo 26,
Dice, cuando vio Jesús a su madre, y aquí viene, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Paremos ahí. Al discípulo a quien él amaba, no está nombrado. Pero la persona que está ahí es el autor de este libro, Juan, uno de los 12. También es el autor de Apocalipsis. Y es interesante, ¿no es cierto?, autoidentificación. No dijo, y estaba al lado Juan, no. Dijo al discípulo a quien Cristo, él amaba. Y creo que estamos equivocados si pensamos, bueno, él lo puso de esa manera para jactarse de sí mismo. Mira, él amaba a mí. No, creo que es el opuesto. Que él está él lo está poniendo de esa manera porque está con asombro. Él ama a mí. Yo sé cuán pecador soy. Yo soy cuán pecaminoso soy. Y él ama a mí como un asombro. Aún con la humildad de no poner su nombre. Yo creo que si usted estaba escribiendo el Evangelio o yo estaba escribiendo, José hubiera aparecido como 300 veces. Pero Juan no. Él lo puso como de una manera de asombro, casi no lo creo. Él amaba a mí, a quien él amaba. Pero estas son las personas que están aquí en esta escena al pie de la cruz. Jesucristo está en agonía, está con dolor, su cuerpo completamente cubierto con sangre. Todos los restos de las personas están burlándose de él. Y todo eso es lo que hace que lo que dice a continuación sea sorprendente. Todo lo que está pasando en ese momento y lo que Jesucristo está logrando para el mundo es lo que hace lo que él dice a continuación aquí sea sorprendente. Mira versículo 26 otra vez. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando Jesús dijo, mujer, he ahí tu hijo, básicamente él estaba diciendo, como apuntando a Juan, María, mujer, su hijo, entre comillas, ahora su hijo. Y después dijo al discípulo, hablando con Juan, he ahí tu madre. Lo vas a tratar como su mamá. Ahora él va a servirle como si fuera su hijo. Entonces, ¿qué dice al final del versículo 27? Y desde aquella hora el discípulo la recibió, ¿dónde? En su casa. Si eso en serio, hermanos, no le explota su cerebro pensando en la condición del Señor Jesucristo, en medio de ser crucificado, con ese dolor, recibiendo la justa ira del Todopoderoso, muriendo por todos los pecados que existen en el mundo, aún en ese momento tan grande e importante, toma el tiempito para asegurar que el sustento y cuidado de su madre está bien cuando me voy de aquí. ¡Wow! Increíble. Qué dulce esta escena. Qué tierno. Qué demostración de un amor desinteresado. No está pensando en sí mismo. No está diciendo pobre de mí en ese momento. Él está pensando en qué? En el cuidado. Estoy un poquito preocupado por mi mamá, por mi madre. Como yo no voy a estar aquí para cuidarla, para sustentarla, para ayudarla, entonces voy a hacer un trabajo aquí. Aunque estoy colgado aquí en la cruz, con sangre, desnudo, etc. Me están escupiendo, insultando, y la ira del Todopoderoso sobre mí, pero Él toma el tiempo para cuidar y amar a su mamá. Bueno, aparentemente ya no está viviendo, ¿quién? José,
el esposo de María, obviamente. Eso es lo que nosotros pensamos porque no menciona a José. Y ninguno de sus hermanos biológicos creían en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces el Señor Jesucristo no va a entregar a su mamá, alguien que Él quiere mucho, a quien quiere mucho, en las manos de algunos incrédulos. Entonces el Señor Jesucristo, como ni tiene hermanos biológicos para decir, mami, usted puede vivir con ellos, no tiene. Me imagino que hay muchas personas aquí que han experimentado eso también en su vida. Y sus hermanos biológicos se burlan de usted por ser un cristiano. Le han abandonado tal vez. Déjame decir que el Señor Jesucristo sabe mucho de su situación. Él lo experimentó. Él no tenía hermanos. Él era un hombre perfecto, con milagros y aún tenía hermanos que se burlaron de él. Pero gloria a Dios, como dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, Jesucristo conoce muy bien su situación. Usted puede acudir a Él. Él le va a entender si su mamá, su papá, sus hermanos no le llaman cuando van a tener una reunión, porque eres un santito ahora, eres un cristiano. Jesucristo conoce muy bien su situación. Por eso usted puede conversar con Él sobre esos dolores. Pero regresando a esta escena tan increíble, que el Señor Jesucristo está asegurando de que su mamá recibe cuidado, comida, un techo, etc. Y asigna al discípulo Juan a cuidar a mi mamá. Mami, aquí está su hijo ahora. Su mamá ahora. Algo increíble. ¿Qué estaría usted pensando? ¿Qué estaría usted pensando si estaba clavado en una cruz? Sin embargo, el Señor Jesucristo toma el tiempo para cuidar para su mamá. ¡Qué belleza nuestro Salvador! ¡Qué hermoso nuestro Salvador! ¿Cómo así que usted no está enamorándose más y más del Señor Jesucristo con este tipo de reacción en la cruz? ¿Cuál es la lección tal vez que nosotros podemos sacar de esta escena aquí? Tal vez una de las lecciones que podemos sacar aquí, aunque usted tal vez ya no vive con sus padres, ya no está en la casa de sus padres, aunque usted si no vive con sus padres, su mamá, su papá, usted no está obligado de obedecer a su mamá, a su papá, pero sí estás obligado a honrar su mamá y su papá. Eso quiere decir, es una actitud. Aunque si su mamá, su papá no son creyentes, son incrédulos, están siguiendo una religión falsa. Sin embargo, nos toca a nosotros a demostrar respeto, honor. No tiene que hacerle caso, especialmente si le está diciendo que tiene que hacer esto que es antibíblico, definitivamente. Pero aun cuando hay un desacuerdo, puedes tener esa conversación, pero de una manera que demuestra, eres mi mamá y le voy a respetar. No estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, pero le voy a hablarle de una manera que demuestra que tengo honor para usted. También otra manera de demostrar honor a sus padres es orar por ellos. Orar mucho por sus padres. Darle una llamadita de vez en cuando. ¿Cómo estás? ¿Cómo está pasando? Esas cosas pequeñas que se puede mostrar que estás tratando de cumplir con ese mandato, uno de los 10 mandatos. Honra a tu padre y tu madre. Y nosotros tenemos aquí el patrón
del Señor Jesucristo. Ya María ya es una viuda. Como acabo de explicar, José ya no está viviendo con ellos, con ella. Ya falleció, obviamente. Pero obviamente lo que llegó a la mente del Señor Jesucristo es lo que dice Proverbios 23, 22, cuando dice: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Otra vez, es esa actitud de, ok, no es una mujer perfecta, tal vez aún es incrédula, pero yo lo voy a apreciar. Me dio vida, por lo menos me dio vida, hizo eso para mí, entonces lo voy a tratar con respeto. No siempre tengo que estar de acuerdo con lo que estás haciendo y lo que me estás diciendo, pero le voy a demostrar respeto y amor y cariño. Entonces el Señor Jesucristo aquí está honrando a su mamá. Y el Señor Jesucristo también tomó mucho cuidado en quién Él iba a entregar a su mamá, a este discípulo, a quien Él amaba. Entonces Él conoce muy bien la situación donde va su mamá. No es como, no me importa con quién usted vive. No, voy a estar bien seguro que va a estar con alguien que le va a amar mucho, igual como yo le amo. Y yo tengo esa confianza en esta persona. ¿Sabe qué es interesante? Cuando el Señor Jesucristo resucitó, recuerda la historia cuando las mujeres regresaron a la casa donde estaban los discípulos y las mujeres contaron: Jesucristo no está en la tumba. Ok, ¿quién salió corriendo? Pedro y Juan. 2 discípulos salieron de esa casa corriendo a la tumba para verificar eso. Pedro y Juan. Cuando dice la Biblia en Juan capítulo 20, cuando Juan llegó a la tumba y vio que estaba vacía y vio que la ropa estaba bien arreglada, es cuando él creyó en el Señor Jesucristo, que él había resucitado. Pero lo interesante es lo que dice el versículo. Después de ver eso, esto no tiene que irse, pero en Juan 20:10 dice: los discípulos entonces, Juan y Pedro, los discípulos se fueron de nuevo a los suyos, o como dice la Biblia de las Américas, a sus casas. ¿Quién está en la casa de Juan? María. Él corrió para su casa sabiendo, 3 días antes, yo recuerdo como ella estaba sufriendo. Yo tengo que, no voy a ningún otro lado, voy a mi casa para contar a la madre de Jesús que Él resucitó. Él vive. Por eso estaba corriendo a su casa. ¿Quién podría regocijarse más que su mamá sabiendo eso? ¿No es cierto? Entonces eso es una lección para nosotros. Mire el cuidado del Señor Jesucristo, cuidando para el bienestar de su mamá. Tal vez otra lección que podemos sacar de esta historia es por el hecho de que Juan sí está ahí, porque recuerda qué pasó algunas horas antes. Todos los discípulos abandonaron al Señor Jesucristo, se huyeron. En el momento cuando Jesús necesitaba un poquito de apoyo, tal vez en un momento tan difícil, en el jardín de Getsemaní, todos los discípulos, no solo Pedro, todos se huyeron. Y el Señor Jesucristo estaba ahí solo. Pero qué bendición leer esta porción de la Biblia y enterarnos, por lo menos uno regresó. Por lo menos uno regresó y no tenía vergüenza estar ahí tan cerca a la cruz. Y el Señor Jesucristo, viendo eso, este hombre, pocas horas antes, me abandonó. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? No, voy a encomendar a mi mamá a su cargo. ¿Cuál es la lección para nosotros? La lección es esto, que tal vez esta semana pasada usted ha negado al Señor Jesucristo. Tal vez usted no está viviendo tan cerca al Señor Jesucristo en estas últimas semanas. Está un poquito frío
su relación con el Señor Jesucristo. No como antes. No estás andando con el Señor Jesucristo de manera diaria. Estás desviado un poquito. Tal vez aún usted ha pecado de una manera muy grande contra el Señor Jesucristo. Puede ser que usted no tenía la valentía para compartir el Evangelio con alguien porque tenía la vergüenza de hablar, de decir algo en cuanto al Señor Jesucristo. Mira, deje que esta historia aquí sea una historia de alentadora, de aliento, de animarnos. Deja que esta historia le dé un poquito de fuerza a su corazón. Deje que el poder de Dios le ayude a usted a ser fiel otra vez. ¿Por qué? Porque según esta historia, este hombre le abandonó al Señor Jesucristo algunas horas antes, pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Básicamente lo abrazó. Voy a entregar la cosa más preciosa en el mundo que tengo ahora, que es mi mamá, y le voy a dar ahí a usted. Mira, si usted está dispuesto a arrepentirse y confesar ese pecado, confesar cuán frío eres en esta semana pasada, el Señor Jesucristo, Él es un Dios tan hermoso, Él está dispuesto a abrazarte de nuevo. De verdad. Deja que esta historia le enseñe esto. Es interesante que cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, cuando Él ascendió al cielo, va a pasar 60 años. Y este mismo apóstol va a ver al Señor Jesucristo otra vez. Estamos estudiando ese libro, Apocalipsis. ¿Recuerda cuando el apóstol Juan estaba carcelado ahí en la isla de Patmos? Y aparece esta persona, 60 años después. Entonces imagínense ese encuentro. Wow, el discípulo que cuidaba a mi mamá, el discípulo que tomó el tiempo para alimentarla, para protegerla, para ayudarla y tener ese encuentro otra vez. Entonces, no es de extrañar que él fue el discípulo a quien él amaba, ¿no es cierto? Déjame animarnos en esta mañana. Es el mismo, ese amor que Jesús tuvo para Juan es el mismo amor que Dios tiene para usted. El mismo amor que Él tiene para nosotros. Entonces, por favor, no pequen de pensar en una semana cuando algo le está pasando difícil y pensar, wow, Jesús no me quiere. ¡Ah, qué insulto! Eso es grave. Él murió por nosotros. Él murió, derramó sangre para nosotros. Igual como Él quiso demostrar ese amor hacia su madre y hacia Juan, Él también desea demostrar ese amor en su vida. Entonces, una de las últimas cosas que Jesús quiso asegurar, estando clavado en la cruz, estoy seguro que alguien va a cuidar a mi mamá, recibiendo todos los pecados del mundo, la ira de Todopoderoso, los soldados burlándose, escupiendo en su cara esa corona de espinas y con sangre, y él dice, tengo que arreglar algo antes de irme. Y se encomendó ahí su mamá en su vejez a este discípulo. Algo hermoso, ¿no es cierto? Una palabra de afecto, una palabra de cariño. Entonces les animo también a nosotros a pensar de la misma manera, pero más que todo, apreciar y estar completamente asombroso de ver esta escena y el cuidado que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Oremos. Nuestro Padre, que está en los cielos, increíble Dios, el amor que tienes para nosotros, aún estando en una situación que nosotros ni podemos imaginarnos. Dolor inmenso. Sin embargo, estás preocupado por el cuidado de su mamá.
terrenal. Dios, ayúdanos a amarle, a adorarle, a apreciarle más, ya conociendo qué tipo de Salvador eres. Entonces, Jesucristo, te damos gracias por esta expresión de afecto, esta expresión de cariño, de interés, de preocupación. Tan lindo esa conversación con su mamá y con ese discípulo. Dios, perdónanos, Dios, cuando pecamos contra ti. Ayúdanos, Dios, a ser más fieles, sabiendo cuán hermoso eres por medio de esta historia. Todo esto, Dios, le pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.